Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como no se presentaron a nuestra reunión de Zoom, decidí realizar esta grabación porque es un tema pues básico, fundamental en biología, que es la célula y pues todo lo que deriva de ahí pues hace parte de la materia, entonces necesito que les quede muy claro. El único con el que hablé en la reunión fue con Salas, faltaron Alejandra, Christopher, Valentina, entonces eh, ojalá vean este video para retroalimentar el cuestionario que realizaron. En el segundo intento ya les fue mucho mejor, pero pues quiero despejar ciertas dudas. La primera pregunta del cuestionario hacía referencia a los gametos, que cuando nos referimos a gametos, ¿a qué estamos hablando? Entonces, la idea era hacer ahí o sea, que ustedes me respondieran, yo les corrigiera y bueno, pues entonces de una vez les voy diciendo. Los gametos hacen referencia a lo que es el óvulo y el espermatozoide. El espermatozoide no es una célula característica del hombre. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo así? Sí, son los hombres los que tienen espermatozoides, sí, pero es que no es solamente el hombre humano, sino en general los machos, los que cuentan con el espermatozoide. Acá les apunté una imagen donde se alcanza a apreciar por las partes de estas células del espermatozoide y del óvulo. Está el óvulo, digamos que tiene la estructura un poco más compleja y allí se presentan unas síntesis químicas también complejas. Y esta parte donde ustedes ven que dice corona radiada, esta parte, básicamente es una barrera para el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide que pueda romper esa corona radiada y pasar por la zona pelúcida, es el que puede fertilizar al óvulo. Yo me imagino que ustedes ya están familiarizados con el término de fertilización, es decir, cuando se fecunda. Uno siempre le han dicho como que el primer espermatozoide que llega y no es tan así. Acá a esta parte llegan muchísimos espermatozoides. Pero ¿qué pasa? Digamos que estas celulitas los atacan y se atacan entre ellos, mejor dicho. Van despejando el camino para los que vengan detrás. Entonces, no necesariamente el que llega primero es el que va a fertilizar el óvulo. Realmente es muy raro que el primero que llegue fertilice el óvulo, más bien el primero que llegue le va a abrir espacio a los otros. Bueno, quitemos los rayones. Y pasando a la otra parte, hablábamos de una carga genética, entonces yo les quería preguntar, ¿qué hacía referencia a lo de la carga genética y a los términos de haploide y diploide? Entonces, cuando nos encontramos con una imagen así, hacemos referencia a que la carga es haploide. ¿Por qué haploide? Porque solamente cuenta con la mitad. Vamos a usar de ejemplo durante toda esta explicación a los seres humanos. Entonces, si los seres humanos contamos con 46 cromosomas, el espermatozoide tiene esta carga, que quiere decir que son 23, la mitad de la carga completa. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, pasan a ser diploides. Entonces, una de las preguntas, digamos, esta carga es del espermatozoide, esta es del óvulo, esta es del espermatozoide, del óvulo. Es un ejemplo. Cuando yo les preguntaba si el espermatozoide tiene carga haploide o diploide, la respuesta pues es haploide, porque solamente tiene la mitad. Se junta con el óvulo, el óvulo tiene la otra mitad. Es decir, que si yo les preguntara el óvulo qué tipo de carga tiene, también es haploide. Cuando yo ya les digo, bueno, eso ya es para la siguiente pregunta. Pero entonces que quede claro que cuando tienen solamente la mitad de la carga son haploides y cuando tienen la carga completa son diploides. La carga genética me estoy refiriendo, o sea, acá solamente hay 23, una vez se juntan ya hay 46. Listo.
pasando a la siguiente. El óvulo fecundado. Entonces, la otra pregunta era como el óvulo ya los espermatozoides pasaron la zona pelúcida, pasaron la corona radiada. ¿Cómo se llama ya un óvulo fecundado? Un óvulo con el espermatozoide adentro, o sea, ya dejan de ser dos gametos. Los gametos son las células sexuales individuales, es decir, espermatozoide y óvulo, gametos. Hay que tener muy bien diferenciados esos términos. Pasa a ser llamado cigoto. Este es un cigoto, es decir, este elemento de aquí ya cuenta con la carga genética completa. Una vez que existe la fecundación, y es donde empieza pues a darse el proceso de formación. Perdón, esta vaina me sacó. Listo. Otra de las preguntas era las células externas de la mórula. Entonces, voy a explicarles. La mórula es esta imagen inicial que les puse acá, esta azul. La mórula cuenta con unas células externas, o sea, externas e internas, y cada una tiene un nombre. Es importante, ustedes van a decir, pero al final son células, pero es importante diferenciarlas porque cada una desempeña una función diferente. Entonces, ya pasamos de los dos gametos, espermatozoide y óvulo, a la fecundación, y una vez la fecundación se da el cigoto. Cuando está el cigoto, el proceso empieza a darse por divisiones celulares, que es el tema anterior de mitosis y meiosis y las fases que pues ustedes ya conocieron. Este cigoto empieza a dividirse, primero por la mitad, después por la otra mitad, quedan 4, y así empieza a dividirse en una cantidad de células que resultan teniendo el aspecto de una mora, pero esta mora resulta de las divisiones del cigoto. Una vez que se da la mórula, empieza a formarse el blastocisto, pero las células que se encontraban acá en esta parte externa son las que van a quedar aquí y se llaman trofoblastos. La pregunta era eso. Como yo les, digamos, la mayoría cayó, yo les dije cómo son llamadas las células de la mórula, les decía morulocitas y me ponían esas respuestas. No es tan obvio, chicos, se llama trofoblastos. Entonces, estas células del trofoblastos van a ser las que se van a encargar de formar como tal la placenta, o sea, la protección que el embrión o el feto inicial, el embrión inicialmente va a tener. Y las que están por dentro son las que van a formar al ser vivo como tal, llámese ser humano o cualquier otro animal. Entonces la respuesta era trofoblastos, esta parte. Entonces necesito que tengan presente la función que cumplían. Una vez miren, ustedes ya ven la mórula acá, empiezan a segmentarse y como agruparse hacia un lado, y empieza a haber un agujero acá, que es el mismo de acá. Entonces, esta parte se llama el blastocele. Vuelve a aparecer el trofoblasto y una zona pelúcida que es una protección. Y lo que les decía, el embrioblasto, lo que va a proteger, el embrioblasto lo que va a formar al ser vivo, esta parte. De aquí van a ser un ser vivo, de estas células agrupadas. Y esto que hay aquí adentro es líquido. Y había una pregunta que se llamaba el conjunto del líquido, el blastocele y el embrioblasto, ¿cómo se llama?
Pues ese conjunto se llama blastocisto. Esa era la respuesta. Sí, amor, acá estoy hablando, gracias. Listo. Dice las células de la mórula y el blastocisto. Resulta que cada célula por separado, individualmente tienen un nombre, por conjunto tienen otro nombre. Entonces, estas celulitas, miren, estas son las divisiones que yo les estaba diciendo arriba. Cada bolita recibe un nombre. Cada bolita es llamada de un nombre antes de que se empiece a formar como tal el blastocisto. Cada bolita, mira, acá pueden ver esta imagen. Es como se ve la división de un cigoto bajo el microscopio. Así es como se ven. Pero pues, ¿qué pasa con estas imágenes? Pues que son en 3D, que pues están digitalizadas para una mayor comprensión. Pero así como les está mostrando aquí, es como realmente se ven las divisiones. Realmente es muy diminuto, pero entonces cada bolita de estas se llaman blastómeros. Cada bolita de la mórula y de esas células se llaman blastómeros. Bueno, acá les puse esta imagen para que pudieran visualizar un poco más cómo es que se ve realmente la división de esta célula embrionaria, madre embrionaria. Entonces, como les mencioné arriba, inicia en 2 partes, después en 4, después en 8 y de 8 a 16, de 16 a 32. Una vez que llegue a las 60 divisiones, empieza a ser considerada la mórula. Y acá en cada uno de los punticos vemos los blastómeros. Esta imagen de acá ustedes van a decir, ay, pero es la misma, pero no. Lo que pasa es que acá está vista desde un corte transversal, es decir, ustedes ven aquí y la célula, si usted no le hace ningún corte, se ve así, como una bola, y usted realmente no desconoce qué es lo que está sucediendo por dentro, porque acá se siguen viendo bolitas, células, llamadas blastómeros, pero se siguen viendo. Si usted realiza un corte, digamos, coge esta célula y la parte por la mitad, esto es lo que va a obtener, y pues de acá esto al siguiente paso. Entonces, esperan que rayé todo esto. Como se los mencioné arriba, esta parte es la que va a formar al embrión, y esta parte, este huequito, es más adelante llamado gástrula. Entonces ahí poquito a poco es que se empieza a formar ya de una manera más diferenciada el ser vivo o el bebé, por decirlo de alguna forma. Entonces, chicos, ¿qué pasa con estas células? Era ya de las últimas preguntas. Las células embrionarias tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula, verdadera o falsa, o porque las células madres tienen menos plasticidad que las células madre embrionarias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes cogen una célula en este estado, esperen que me deje rayar acá. Si ustedes en este estado, de estas 2 partecitas de célula, va a descender el resto del ser o del bebé, para hacerlos más como hacia ustedes, para que lo comprendan mejor. Si tecnológicamente ya se puede, digamos, extraer estas 2 células una vez se realice la fecundación. ¿Por qué? Porque ya existe, digamos, la fecundación in vitro. Entonces, esas células ya están con el potencial de convertirse en un ser vivo o en un bebé. ¿Qué es lo que pasa? Que como tienen ese potencial, a las personas que son pro vida,
o digamos a las que están en contra del aborto, no les parece correcto tomarlas para fines científicos, como lo son crear nuevos órganos, porque de estas células, lo que yo le digo, las células madre embrionarias, se puede manipular para que sea cualquier parte del cuerpo que usted desee, o sea, hablando de órganos, por ejemplo. Y la demanda de órganos que ahorita hay es mucha, sea hígado, sea corazón, sea riñón. Digamos que estamos hablando de salvar vidas. Ustedes saben que yo desde el principio les dije que a mí no me gusta tomar partido ni dar mis opiniones personales. Yo no soy una persona que apoye el aborto, pero tampoco me voy a ir en contra de una persona que sí lo haga o que tampoco lo haga, porque cada quien tiene su punto de vista. Pero digamos, si tantos abortos son practicados clandestinamente, si de pronto se están perdiendo las posibilidades de salvar vidas. Yo lo que siempre les he dicho es que quiero que desarrollen su sentido crítico y que sean ustedes mismos los que decían qué estaría bien, qué estaría mal y qué es lo que ustedes opinen, que era lo que me gustaría haber tratado pues en la reunión de Zoom. Pero bueno, espero que con este video les quede más claro el tema y así cerraríamos como tal lo que son los temas de biología en este ciclo, ya con lo que es la reproducción celular y la reproducción de seres vivos, y ya poder pasar pues a temas que se basan en esto, siguen enlazados, articulados en esto, pero digamos que ya no es tan celular. Espero verlos el próximo ciclo. Y a los que continúan pero ya en ciclo 4 pues también nos veremos por allá.